Programa de certificación para técnico laboratorista en agregados. Norma ASTMC 136-06. Método de prueba. Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos. Objetivo. Determinar la distribución de tamaños de agregados finos y gruesos por medio de mallas. Equipo. ¿Balanzas? Las balanzas o básculas utilizadas en ensayos de agregados gruesos y finos deberán cumplir la siguiente confiabilidad y exactitud. Para agregado fino, en una lectura de 0,1 gramo, una aproximación de 0,1 gramo o 0,1% de la masa o en cualquier punto dentro del rango de uso. Para agregado grueso o mezclas de agregados finos y gruesos, en una lectura de 0,5 gramos, una aproximación de 0,5 gramos o 0,1% de la masa o para cualquier punto dentro del rango de uso. ¿Mallas? La malla deberá estar montada sobre un marco, de manera tal que se prevenga la pérdida de material durante el cribado. La malla y el marco estarán de acuerdo a las especificaciones ASTME 11. Nota. Se recomienda usar las mallas montadas en marcos de diámetros mayores a 203,2 milímetros para reducir la posibilidad de sobrecargar la malla. Vibrador mecánico. Si se utiliza un aparato mecánico, este deberá realizar un movimiento en las mallas que causa el rebote de las partículas, brincos o de algún modo que gire para que provoque diferentes orientaciones a la superficie de la malla. La acción del cribado deberá ser tal que debe similar el cribado descrito en cálculos y cumplir con un periodo razonable de tiempo. Nota. Cuando el tamaño de la muestra es de 20 kilogramos o más, use un vibrador mecánico, ya que puede utilizarlo para muestras más pequeñas, incluyendo agregados finos. Un tiempo excesivo, más de 10 minutos, para realizar el cribado puede resultar en detrimento de la muestra. El mismo vibrador mecánico puede no ser práctico para todos los tamaños de muestras. Cuando necesite cribar tamaños nominales de partículas de agregados grandes, utilice un área de cribado mayor para eliminar la posibilidad de pérdida de material por usar muestras pequeñas de agregados o finos. Horno. Un horno capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 más menos 5 grados centígrados. Muestreo. Obtenga los agregados de acuerdo con la práctica ASTMD 75. El tamaño de la muestra de campo debe ser la cantidad señalada en la práctica ASTMD 75 o 4 veces la cantidad requerida en agregado grueso y en mezclas de agregados gruesos y finos. Mezcle toda la muestra y redúzcala a una cantidad apropiada para el ensayo con los procedimientos descritos en la práctica ASTMC 702. El espécimen para ensayo debe ser aproximadamente la cantidad deseada, pero en estado seco, y deberá ser el resultado final de la reducción. La reducción de una cantidad predeterminada no debe ser permitida. Agregado fino. El tamaño del como mínimo debe ser de 300 gramos. Agregado grueso. El tamaño de la muestra de ensayo de agregado grueso será de acuerdo a la siguiente tabla. Mezclas de agregados gruesos y finos. El tamaño del espécimen de ensayo de mezclas de agregados gruesos y finos deberá ser la misma que para agregados gruesos. Muestras de agregado grueso. El tamaño de muestra para agregados con tamaño máximo nominal de 50 milímetros o mayores, es conveniente no reducir la muestra sin ensayarla como una unidad, excepto cuando la reduzca con cuarteadores mecánicos grandes y la cribe con cribadoras grandes. Cuando no se disponga de tal equipo, en lugar de combinar y mezclar la muestra en incrementos, reduzca la muestra en el campo para obtener el espécimen de ensayo. Realice el análisis de tamaños por malla en un número de aproximadamente igual de incrementos que la muestra total ensayada. Realice el análisis de tamaños por malla en un número de aproximadamente igual de incrementos que la muestra total ensayada conforme a lo especificado en agregados gruesos. En el caso que determine la cantidad de material más fino que la malla número 200 por el método de ensayo ASTMC 117, proceda como sigue. Para agregados con un tamaño máximo nominal de 12,5 milímetros o menor, use el mismo tamaño de espécimen de ensayo que para el método de ensayo ASTMC 117 y este método. Realice primero el ensayo de acuerdo con el método ASTMC 117 hasta la operación final de secado. Entonces seque la muestra como lo estipula el procedimiento. Para agregados con un tamaño nominal mayor de 12,5 milímetros, utilice el tamaño de muestra especificada en el punto anterior, o separe los especímenes de ensayo de acuerdo al método ASTMC 117.
Usa el procedimiento para agregados con un tamaño máximo nominal de 12,5 milímetros cuando las especificaciones soliciten la determinación de la cantidad total de material más fino que la malla número 200 por lavado. Procedimiento. Seque la muestra a peso constante a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados. Seleccione las mallas con las aberturas adecuadas para obtener la información necesaria para compararla con las especificaciones del material a ser ensayado. Adicione mallas tanto como desee o necesite para obtener ya sea el módulo de finura o para controlar la cantidad de material en una malla. Acomode las mallas en orden decreciente de arriba hacia abajo de acuerdo con el tamaño y coloque la muestra en la malla superior. Agite las mallas manualmente o con un medio mecánico por un periodo de tiempo suficiente. Establezca el tiempo ya sea por criterio o por mediciones anteriores en el mismo material para encontrar el tiempo adecuado de cribado o cribe de acuerdo a lo descrito a continuación. Establezca el tiempo ya sea por criterio o por mediciones anteriores en el mismo material para encontrar el tiempo adecuado de cribado o cribe de acuerdo a lo descrito en el apartado sobre cribado. Limite la cantidad de material sobre la malla, de tal modo que todas las partículas tengan oportunidad de entrar en las aberturas durante la operación de cribado. Para mallas con aberturas menores de 4,75 milímetros, la cantidad retenida en alguna malla al final de la operación de cribado no deberá exceder de 7 kilogramos sobre centímetro cuadrado sobre el área de cribado. Para mallas con aberturas de 4,75 milímetros y mayores, la cantidad retenida en kilogramos no deberá exceder el producto de 2,5x por abertura de la malla en milímetros por el área efectiva en milímetros cuadrados. Abertura de la malla en milímetros por el área efectiva en metros cuadrados. Abertura de la malla en milímetros x, el área efectiva en metros cuadrados. Esta cantidad se muestra en la tabla de cantidad máxima permitida de material retenido en una malla en kilogramos para 5 diferentes dimensiones de mallas comunes. En ningún caso, la cantidad retenida deberá ser tan grande como para que cause deformación permanente en la malla. Prevenga una sobrecarga de material en las mallas por alguno de los siguientes métodos. Coloque una malla adicional con una abertura intermedia entre la malla que pueda ser sobrecargada y la malla superior. Separe la muestra en 2 o más porciones. Cribe cada parte indistintamente. Sume las masas de las porciones retenidas en una malla específica antes de calcular el porcentaje retenido en la malla. Use mallas de tamaño muy grande que proporcionen áreas de cribado mayores. Cribe por un periodo suficiente hasta que no pase más del 1% en masa respecto al material retenido sobre la malla durante 1 minuto de cribado continuo de manera manual. Realice la acción como sigue. Acomode la malla con fondo y tapa y tómelas en una posición ligeramente inclinada. Con las manos, golpee el lado de la malla con un movimiento ascendente y contra la base de la otra mano, a una relación de cerca de 150 veces por minuto. Gire la malla cerca de 1/6 de vuelta a intervalos de 25 golpes aproximadamente. Para la determinación apropiada del cribado para tamaños mayores a la malla de 4,75 milímetros, limite el material en la malla a una capa de partículas. Si con los tamaños las aberturas de las mallas apiladas se hace un movimiento de cribado impráctico, use mallas de 203 milímetros para realizar un buen cribado. En el caso de mezclas de agregado grueso y fino, realice el procedimiento para prevenir la sobrecarga de las mallas individuales. Alternativamente, reduzca de tamaño la porción más fina que la malla 4,75 milímetros con un cuarteador mecánico de acuerdo con la práctica ASTM-C 702. Si utiliza este procedimiento, calcule la masa de cada tamaño de la muestra original como sigue. A es igual a W1 entre W2 por B, donde A es la masa de tamaño sobre el total de la muestra. W1 es la masa de la fracción más fina que 4,75 milímetros en el total de la muestra. W2 es la masa de la porción reducida de material más fino que la malla de 4,75 milímetros actualmente cribada. Y B es la masa del tamaño cribado en porción reducida. A excepción de que utilice un vibrador mecánico, cribe manualmente las partículas mayores de 75 milímetros para determinar la abertura de la malla más pequeña por la que pasan las partículas. Comience el ensayo sobre la malla más pequeña. Si es necesario, rótelas para que pasen a través de una abertura en particular. Sin embargo, no force las partículas que pasan a través de la abertura. Determine la masa de las partículas retenidas en cada abertura de malla en la báscula o balanza, conforme a los requisitos especificados en equipos, con una aproximación de 0,1% de la masa seca de la muestra original. La suma de las masas de los materiales retenidos deberá estar muy próxima a la masa original de la muestra colocada en las mallas. Si la cantidad difiere en más del 0,3% respecto a la muestra original, los resultados no deberán ser usados. Si previamente ensayo la muestra por el método ASTM-C 117, sume la masa del material más fino que la malla de 0,075 milímetros con la cantidad de material cribado en seco de la misma muestra con este método.
Cálculos. Calcule los porcentajes que pasan y los porcentajes retenidos con aproximación a 0,1% respecto a la masa total de la muestra inicial. Si utilizó previamente el método ASTM-C 117, sume la masa del material más fino que 0,075 milímetros obtenida del lavado con el total de la muestra seca, antes del lavado del método de ensayo ASTM-C 117, como base para calcular todos los porcentajes. Cuando realice el ensayo por fracciones de material, tal como se describe en muestras de agregado grueso, use la suma de las masas de los materiales retenidas en cada malla para calcular los porcentajes. Cuando sea necesario, calcule el módulo de finura sumando los porcentajes totales del material granular de cada una de las siguientes mallas. Porcentajes retenidos acumulados: 0,150 milímetros, 0,300 milímetros, 0,600 milímetros, 1,18 milímetros, 2,36 milímetros, 4,75 milímetros, 9,5 milímetros, 19 milímetros, 37,5 milímetros y mayores. Incremente la relación de 2 a 1. Posteriormente, la suma divídala entre 100.